Bienvenidos al nuevo tema de transformadores, donde veremos la operación de transformadores monofásicos. En este nuevo módulo analizaremos las aplicaciones del sistema en por unidad para el análisis de los transformadores. Estudiaremos el proceso de energización de los mismos, lo llamado corriente de Inrus, y determinaremos la eficiencia y regulación de un transformador en operación. Entonces, este módulo está dividido en 6 temas. El primero, propiamente, la aplicación del sistema en por unidad dentro de los transformadores. El proceso de energización del transformador, la eficiencia y la regulación para distintos tipos de carga. Hablaremos un poquito de cómo un transformador se puede configurar como autotransformador. ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Cómo se incrementa su nivel de potencia y sus niveles de tensión. Vamos a hablar de la operación de transformadores en paralelo, qué hacer y cómo conectarlos para evitar corrientes circulantes entre ellos y no sobrecargarlos. Y finalmente vamos a culminar este módulo hablando un poquito del cambiador de tomas y su modelación dentro del análisis de los sistemas eléctricos. Entonces vamos a arrancar con el sistema en por unidad, que ya ustedes han visto en sistemas. Entonces, el sistema en por unidad permite expresar las cantidades o variables como una fracción decimal de los valores bases que son seleccionados apropiadamente. ¿Qué ventajas tiene el sistema en por unidad? Los parámetros de las máquinas rotativas y transformadores son similares cuando se expresan en por unidad, es decir, los fabricantes tratan en lo posible que sus diseños tengan valores en por unidad de sus propias bases similares entre los distintos equipos, transformadores, máquinas, AC y DC. Se evita la necesidad de referir cantidades de un lado a otro del transformador. Realmente la verdadera razón de por qué en electricidad utilizamos el sistema en por unidad son los transformadores, ya que nos permite no tener que referir las cargas entre el primario y el secundario. Que a partir de ahora no vamos a hablar de primario y secundario, vamos a hablar del devanado de alta tensión y el devanado de baja tensión. Pues recuerden que un transformador es elevador si lo alimento desde el lado de baja tensión y es reductor si lo alimento del lado de alta tensión. Entonces, para evitar ese problema y para estar de acuerdo y coherente con la relación de transformación, vamos a hablar del devanado de alta tensión y de baja tensión y de la relación de transformación como el cociente entre la tensión o el número de vueltas de alta tensión entre la tensión o el número de vueltas de baja tensión. Se evita el reconocimiento del sistema en por unidad, evita el reconocimiento de la conexión delta o estrella en transformadores trifásicos. Se evita trabajar con cantidades muy grandes y es muy útil en simulaciones digitales. Recuerden que ya conversamos en un módulo pasado que transformadores hay desde el sistema de generación hasta el toma más común de nuestras casas, pasando por todos los niveles de tensión, desde 765 hasta 220 voltios. Entonces la cantidad de transformadores que habría que referir el circuito para poder analizar un sistema como por ejemplo el sistema interconectado venezolano sería imposible realizarlo si no contáramos con el sistema en por unidad. Entonces, como ustedes lo vieron ya en sistemas, la cantidad en por unidad no es más que la cantidad real entre la base. Y la base se escoge de forma arbitraria, pero debe mantener las leyes y relaciones de los circuitos eléctricos. Es decir, la escogencia no es arbitraria del todo. Vamos a escoger algunas variables y otras las vamos a calcular en función de mantener las leyes y relaciones de los circuitos eléctricos. Entonces, normalmente, para bases monofásicas, uno escoge la base de tensión y la base de potencia. De ahí quedan, por las relaciones de circuitos eléctricos, definidas la base de corriente y la base de impedancia en función de la base de tensión y en la base de potencia. En el caso de un sistema trifásico, escogemos como tensión base la tensión línea-línea y potencia base la potencia aparente trifásica.
A partir de ahí definimos todas las bases restantes del sistema trifásico, como es la tensión línea-neutro, como la tensión línea-línea entre raíz de 3, la corriente base, como la potencia base entre raíz de 3 de la tensión base, la impedancia base, como el cociente de la tensión base al cuadrado sobre la potencia, y las bases en el caso que estemos trabajando en sistemas en delta o en sistemas en estrella, tanto de corriente como de impedancia. En el caso que nos ocupa, que es un transformador, en este caso un transformador monofásico, vamos a definir dos bases. Una base para el lado de alta tensión y una base para el lado de baja tensión. La tensión base se va a escoger en función de la tensión nominal del devanado, bien sea en alta tensión o en baja tensión. Y la potencia base se va a escoger la potencia del transformador, que recuerde que es la misma para el lado de alta que como para el lado de baja. Por tanto, con las bases definidas de tensión y de potencia, quedan automáticamente definidas la base de impedancia y la base de corriente para ambos lados del transformador. Como la escogencia de bases de tensión se realiza en función de las tensiones nominales de los devanados de alta y de baja tensión, justamente la relación entre las bases cumple la relación de transformación, tanto en tensiones como corriente. Eso me permite eliminar el transformador ideal de la modelación en por unidad del transformador. Entonces, básicamente, el modelo del transformador en por unidad es el mismo que vimos en variable real, sin la utilización del transformador ideal. Entonces, vamos a tener la impedancia serie o impedancia de cortocircuito y la impedancia de magnetización referidas a las bases de acuerdo a dónde se realiza la prueba. Si la prueba de cortocircuito se realiza del lado de alta tensión, se referirá con la base de alta tensión. Si la prueba de vacío se realiza por el lado de baja tensión, se referirán las impedancias a por unidad en función de la base de baja tensión. Puedo, para el cálculo del modelo, referir los valores resultantes de resistencia e impedancia o referir las pruebas a por unidad y hacer los cálculos de las magnitudes resistivas e inductivas directamente en por unidad. ¿Qué sucede cuando yo energizo un transformador? Un transformador es un circuito inductivo, entonces resistivo-inductivo. Entonces, cuando nosotros lo energizamos, aparece lo que se denomina corriente de inrush, que es el fenómeno transitorio necesario para establecer el flujo magnético en el núcleo del transformador. Y vamos a verlo en la gráfica. Fíjense, tenemos la tensión sinusoidal en color rojo, tenemos el flujo en color verde y la corriente de magnetización en color azul. Como nosotros estamos forzando que en el transformador aparezca flujo de manera instantánea debido a que lo estamos conectando a una tensión sinusoidal. Y la tensión en Borner, recuerden que es la derivada con respecto al tiempo del flujo, el flujo debe ser sinusoidal. Como hay una discontinuidad en la condición de contorno, donde aparece flujo instantáneamente, aparece un transitorio, el cual va a tener un decaimiento exponencial y origina una alta corriente que va a ir cayendo a lo largo que la respuesta exponencial vaya desapareciendo. Es decir, va a estar en el orden de 5 veces la constante de tiempo del transformador, siendo la constante de tiempo de un circuito resistivo-inductivo, es decir, L sobre R. ¿Qué características tiene esta corriente? Tiene una magnitud que puede ir desde la corriente nominal a 25 veces la corriente nominal. Es decir, debo diseñar el transformador para que soporte por energización esfuerzos que pueden estar en el orden de 25 veces la corriente nominal, es decir, esfuerzos radiales y axiales. Presenta una componente continua que decae de forma exponencial. Lo que vimos, el flujo empieza a decaer hasta su valor de régimen permanente. Se caracteriza por ser asimétrica, en este caso de la figura, fíjense que está
con mayores valores al semiciclo positivo pudiese estar en el semiciclo negativo y presenta alto contenido par debido a que la forma de onda no es simétrica con respecto al horizontal. Eso es muy importante para poder diferenciarla de una corriente de falla, porque fíjense, estamos hablando de 25 veces la corriente nominal. Si la corriente es de 25 veces la nominal, pero su contenido armónico incluye alto contenido de armónicas pares, es corriente de energización. Mientras que si la corriente es alta y no tiene contenido par, puede ser corriente de falla. Entonces, fíjense, el modelo que nosotros tenemos del transformador por unidad es un circuito RL cuyo equivalente es simplemente hacer el paralelo de la Z de magnetización en serie con la Z de cortocircuito, lo cual nos daría un circuito RL que es energizado a partir de una fuente sinusoidal de la forma raíz de 2 b seno de omega t en un instante t igual a t1, que es cuando cerramos el interruptor o energizamos el transformador. Entonces la Z equivalente que estamos trabajando es la Z de cortocircuito más la Z de magnetización. Por tanto, la corriente de energización del transformador tiene una respuesta sinusoidal en régimen permanente y tiene una respuesta transitoria o homogénea correspondiente a un circuito de primer orden resistivo inductivo, es decir, un circuito de exponencial decreciente con constante de tiempo L sobre R, donde el valor de K se obtiene de las condiciones iniciales. En este circuito la condición inicial es clara. Para los tiempos t igual a T1, la corriente inicial debe ser 0, puesto que el transformador se encontraba desenergizado. Entonces, resolviendo para nuestra condición inicial, tenemos dos términos. El término en régimen permanente, que corresponde a una sinusoidal, y un término exponencial, que decae con el tiempo y es función de la constante de tiempo del transformador, es decir, de su parte resistiva e inductiva, de la Z equivalente, que no es más que la suma de la resistencia e inductancia de cortocircuito más la Z de magnetización, y lo que se denomina componente de C, que depende, como lo pueden ver, del instante en el cual se cierra el interruptor, es decir, T1. Si este instante, o sea, omega T1, coincide con el ángulo de la impedancia, el término de componente de C es igual a 0. Entonces, en ese caso hablamos que no existe corriente de inrush. Pero si esta diferencia angular llega a dar pi medios, en donde el seno es máximo, vamos a tener la máxima componente de corriente continua, que es la que corresponde a 25 veces la corriente nominal. Entonces, en ese sentido, vemos que la corriente de inrush es dependiente del instante de tiempo en el cual yo cierre el interruptor. Entonces, como eso normalmente no se controla, porque una cosa es cuando yo doy la orden de cierre del interruptor y cuando él efectivamente hace la unión de sus partes móviles. Van a originar corrientes altas que van a ir decayendo en función de la constante de tiempo y se van a ir atenuando hasta llegar a su valor de régimen permanente, que es función de la impedancia equivalente. Recuerden que como Z equivalente es la serie entre la ZCC y la ZM, y la ZM es mucho mayor que la ZCC, la corriente en régimen permanente de energización va a tender a la corriente de vacío del transformador. Entonces, con esto terminamos el primer módulo, donde hablamos un poquito de las bases del sistema por unidad, cuáles son las mejores bases para el análisis de transformadores, donde vamos a escoger las tensiones base en función de las tensiones nominales de los devanados, y la potencia base, en el caso que estemos analizando un solo equipo, corresponderá a la potencia del transformador. En el caso que estemos analizando un sistema de potencia, será la mejor base de potencia para poder representar todos los equipos del sistema. Vimos el modelo en por unidad y encontramos la manera de calcular
la corriente de energización del transformador y vimos sus particularidades, como es la asimetría y el contenido de segunda armónica, y que esa corriente va a ser función del instante en el que cierre el interruptor. Gracias por su atención y los invito al próximo video donde hablaremos de eficiencia, regulación y autotransformadores. Gracias por su atención.